Somos Médicos Emprendedores, un programa donde médicos nos cuentan su experiencia empresarial con el objetivo de ayudar a otros en una situación similar. Hola, bueno, como sabéis, estamos haciendo entrevistas a doctores que tienen una trayectoria en el tema a nivel privado, y hoy estamos con Enric Roche, que tiene, bueno, pues es cirujano vascular, responsable del servicio vascular en varios hospitales de Cataluña, y tiene, bueno, pues es propietario de la Clínica Vascular Barcelona. Enric, ¿Qué tal? a nivel, a nivel empresarial, que es lo que vamos a intentar tratar en estas entrevistas, cuando montaste la clínica, ¿qué fue lo que te animó a montarla a nivel privado? Bien, primero, bueno, gracias por la invitación bueno, explicar mi historia. Un poquito la historia es algo poco común, como tú sabes, en médicos, porque los médicos solemos ser muy conservadores y no solemos ser muy empresarios. Eso es lo general. Entonces, cuando un médico haciendo actividad se sale de esa pura actividad profesional sanitaria, como es mi caso, lo primero que te encuentras es que cuando tú haces práctica privada, lo más fácil es acabar accediendo a centros médicos o a hospitales donde tú, y concretamente empezando por lo más básico, lo más sencillo, sería centro médico. Cuando tú trabajas en un centro médico, tú vas al centro médico y te encuentras que te lo dan todo hecho a cambio de un porcentaje. Bien, cuando uno quiere hacer algo más que lo que es trabajar en el hospital, la práctica privada es, por supuesto, por crecimiento profesional, pero para poder ganar un poco más dinero de lo que te están pagando el sueldo. Es una obviedad, pero a las cosas hay que hablarlas con claridad. ¿Qué ocurre en un centro médico? El centro médico te lo hace todo, pero se lleva un porcentaje importante. Tiene la parte buena y la parte mala. La parte buena, evidente, es muy cómoda. La parte mala es que hay un porcentaje importante. ¿Qué ocurre? Que el centro médico es la entrada en la privada porque es lo que menos riesgo requiere. Claro, lo que pasa, Enric, Y perdona que te sí, corte. sí, O sea, claro, o sea, evidentemente hay un matiz económico importante, pero claro, también hay un riesgo enorme a la hora de aventurarse a montar una clínica, y con todos los claro, costes que esto conlleva, con las claro, diferentes posibilidades que pueden pasar. claro. Por eso, o sea, es cierto que por eso empezaba por ese modelo de práctica privada en centro médico, que digamos que es la parte más conservadora, y la parte más arriesgada es la que tú dices, en la que estoy ahora. Bien, pero eso tiene una historia. ¿Por qué pasa eso? Pues porque tú evolucionas profesionalmente, porque tú empiezas a trabajar en un centro médico donde de repente puedes tener más o menos éxito, ves que vienen muchos pacientes, ves que los pacientes piden por ti, y es cuando tú ese porcentaje que das al centro médico consideras que es más, y eso pasa siempre, es más de lo que en realidad deberían llevarse. Pero los centros médicos son un negocio y necesitan tener ese porcentaje. Por tanto, ahí no existe esa lectura de que el centro médico se aprovecha. No, yo defiendo que el centro médico es una estructura empresarial que está pensada para eso, facilitar mucho el trabajo al médico a cambio de un dinero. Ahí sale el rendimiento. Cuando tú, un profesional, tiene cierto éxito o con sus pacientes, tiene que pensar en cómo rentabilizar más eso que sabe hacer. Y entonces el paso inmediato es ir a una clínica y alquilar un espacio, que es el paso intermedio, que es en donde la mayoría de médicos están metidos. Es decir, alquilan un despacho, asumen ya un riesgo, porque es un gasto fijo, enfermera o administrativo, etcétera, etcétera,
Y ahí, el médico que ha empezado en un centro médico se hace con una cartera de clientes, pacientes que le siguen, pasa a esa segunda fase, que es una fase en la cual o bien se queda o bien pasa a la tercera fase, que es lo que me pasó a mí. ¿Por qué yo di ese paso adelante? Porque vi que trabajar en un centro o en un hospital te encorseta en algunas cosas. Es decir, no puedes trabajar en los espacios que a ti te gustarían, porque los espacios son lo que son. No puedes hacer ciertas cosas o utilizar por ejemplo, un software concreto porque ellos tienen el que tienen. Es decir, cuando tú pasas una época en un centro donde de alguna manera te sientes un poco encorsetado y tienes un proyecto personal, quieres montar una clínica, que fue mi caso, un centro monográfico en ciertas patologías, quieres tener profesionales de nivel que trabajen y que contacten contigo, ahí tienes que hacer un salto, que es lo que yo hice. Yo dije, bueno, voy a montar una clínica que va a ser una clínica monográfica, por eso es Clínica Vascular Barcelona. Pero ahí adquieres un riesgo mucho mayor. Y en realidad es otra profesión totalmente diferente, que es ser empresario en sí. Claro, claro. Y te debo confesar que yo llevo 10 años con la clínica, ¿eh? Y he tenido, mira, por serte un dato, yo los primeros 2 años había hecho un cálculo de peor escenario regular y buen escenario. En 2 años no pasé del peor escenario. Y me planteé incluso, pues, decisiones personales, de hipotecas personales para poder soportarlo. O sea que, a ver, no es cuestión de dramatizar, pero a mí me Pero costó que mucho. no es un camino de rosas. O sea, no es que, No, aunque en realidad, o sea, no. lo estás haciendo paso a paso, o sea, primero pues trabajas un poco para centros privados, después coges tu propia oficina en un centro médico y después pasas a tener una clínica privada, que en realidad son pasos como muy lógicos, pero ese último paso es un salto al vacío. Sí, sí. Y yo te diría que, o a quien nos pueda escuchar, es importante hacerse un poco un análisis personal. Eh, Es decir, no todo el mundo sirve, porque yo creo que hay gente que no tiene el perfil, pero no lo digo porque sea un acierto montar una clínica. Que quede claro, yo pienso que a veces me he equivocado, porque he tenido muchos dolores de cabeza relacionados con temas que no tienen nada que ver con mi profesión. Porque tú, cuando monto la clínica, tengo unos despachos que tengo que de alguna manera alquilar o rentabilizar y tienes que focalizar esfuerzos en un trabajo que no es el tuyo, no es el de médico, es el de Claro. buscar gente que te arriende el espacio. Y cuando tienes que hacer la revisión del clima, y cuando tienes que actualizar el tema informático, y cuando tienes un problema de una humedad con un vecino, todas esas cosas, si trabajas en una clínica alquilando un despacho, no te pasan. Claro. Ni muchísimo menos te pasan en un centro médico. Claro, por eso te decía que pasas a ser empresario y esa parte Sí, es otro nivel. Entonces, sí. y una cosa respecto a cuando montaste la clínica. O sea, si tú, por ejemplo, o sea, alguien te viniese a pedir consejo, ¿cuáles son los primeros pasos en los que tú crees que te hubiese faltado, o sea, que esa información te hubiese sido muy valiosa? Mira, realmente, yo creo que para montar un centro, para montar una clínica pequeña, no estamos hablando de una gran estructura, es decir, a lo mejor 150, 200 metros, 4 o 5 despachos y hacer generar eso. Yo diría, primero, muy importante es tener una muy buena cartera de pacientes y o gente que te derive pacientes. Es decir, es fundamental, es obvio, pero has de tener una gran capacidad de visitar,
pacientes que pasen por la calle o que tengas a lo mejor 4 o 5 colegas de diferentes especialidades, gente que tenga una buena cartera de pacientes, gente buena y con ganas, asociarse 4 personas, buscar una fórmula de compartir ese riesgo. Yo eso es una cosa que recomendaría. Montarlo uno solo ha de tener un gran volumen de pacientes. Primero. Segundo, no porque os dediquéis al tema, porque no. Buscar un sistema de gestión o un sistema informático que sea amigable y eficiente, porque te hace perder mucho tiempo, depende de la decisión que uno tome, todo el tema administrativo es importante. Claro, nosotros, bueno, o sea, aunque o sea, no quiero hablar mucho de CD Clinic, pero o sea, si nosotros el desarrollo de CD Clinic ha sido con los propios médicos, ¿sabes? Para que las funcionalidades faciliten esa labor y ese trabajo que muchos de vosotros incluso hacéis a mano. O sea, yo alucino que nosotros nos encontramos con clínicas que lo hacen todavía manual, o sea, que ni siquiera están digitalizadas. No, claro, no, yo eso es un tema que desde luego, sí, es un error, es un absoluto error. O sea, yo hace 10 años que abrí la clínica y hace 10 años que no toco el papel. Imposible, impensable. Impensable porque te la juegas, porque la LOPD tiene o sea, la aplicación o la implementación de la LOPD es algo muy importante, que tiene muchas responsabilidades. Yo te diría que, te digo, a mí me lo preguntas, son 10 años, ahora en el mes de febrero hará 10 años de que la monté. Ha habido de todo. Estoy contento con cómo me ha ido porque lo pasé bastante mal al principio y después, bueno, la cosa fue bien. Sin embargo, yo con mi contable hemos hecho a veces análisis y proyecciones de cómo me hubiera ido a mí estando en una clínica, alquilando un despacho, y siempre me han dicho que me hubiera ido mejor. ¿Por qué? Porque al final pierdes menos energía en el trayecto y tienes más número de pacientes. Por tanto, el mensaje para mí, el más básico, es: en medicina privada tienes que ir empezando poco a poco, vas ganando pacientes, pero cuando has de tomar una decisión de este tipo, de ir a un centro o ampliar, has de tener una buena cartera para dar el salto. Si no, cuesta. Sí, pero o sea, yo creo que también estás como lanzando el mensaje de que hagas una reflexión autopersonal como para, como para saber si vales para esto. Sí, Porque es que sí, estás como o sea, poniendo una realidad encima de la mesa que me parece maravillosa. O sea, decir, oye, que es que a lo mejor yo no quiero preocuparme exacto, de que hay una humedad o de que la limpiadora se ha dado de exacto, baja. total. No, es que es eso. O sea, yo lo que os puedo explicar es mi experiencia. Mi experiencia es que yo soy, bueno, yo os puedo hablar de mí, yo soy muy inquieto y mi mujer me lo dice y cada 5 años necesito un reto y me lío solo. Y eso se nace, quiero decir, eso no es ni bueno ni malo, es mi manera de ser y por culpa de eso paso momentos de apuro, pero no tengo queja, es decir, superas cosas, hay otras cosas que no superas, pero vas haciendo un camino que es serpenteante. Entonces, yo lo que sí diría es muy importante que uno haga ese análisis de decir, a ver, ¿yo hasta qué punto me quiero liar? ¿Yo hasta qué punto soy capaz de navegar ahí? Y ya está, porque yo tengo colegas excepcionales, profesionales de altísimo nivel, que han decidido no dejar el hospital, o sea, solo hacer medicina hospitalaria. Bueno, se han adaptado.
Y tengo otros colegas, pocos, muy pocos, que han hecho lo que yo. Lo cierto, también te diré, para animar a los que se anime, a los que se lancen por ahí, también te diré que no conozco a ninguno que le haya ido mal. Me explico, es decir, es un camino de sufrimiento, pero los que ahí picamos piedra y arriesgamos, yo estoy pensando en gente que ha montado clínicas y te diría que ha habido casos de gente que ha tenido mucho éxito y que ha montado varias clínicas. Pero también es cierto que esos acaban dejando de hacer mucha asistencia. O sea, si tú creces mucho, Sí, se convierten en más empresarios que médicos. Sí, o sea, se convierten sí, en, o sea, pasan de nivel, digamos, sí, o, sea, o cambian de profesión, sí. porque al final montar una clínica no es más que tener otra profesión y si sigues creciendo en la otra profesión, pues dejas la otra un poco de lado. Está claro, está claro. Tengo algunos casos de colegas que de forma testimonial, pues a lo mejor visitan un día a la semana, pues porque quieren mantener ese contacto con el paciente, pero si han acabado montando un centro, les va bien, les ofrecen un no sé qué, cogen otro local y acaban teniendo 3 o 4 centros, Sí, van estas a lo personas mejor a se dedican a ponencias. gestionar. Claro, claro. Claro, claro. Y Enric, ¿trabajar con otros médicos como jefe, cómo es? Va a depender del carácter de uno, yo creo. O sea, yo pienso que yo tengo muy claro que hay que respetar a todos los profesionales y que tú estás tratando con gente como tú. Entonces ellos te tienen que respetar por cómo tú gestionas ese trabajo. Es decir, yo trabajar con mis colegas, por ejemplo, que están en mi clínica, no es una relación realmente de jefatura. Son profesionales que ellos identifican, saben que yo tengo unos marrones que ellos no tienen y por tanto esos marrones son cosas de gestión que hace que aquello funcione. Si tú respetas el ámbito profesional, eso no es un problema. Eso no es un problema. Al menos a mí no lo ha sido. Creo que se basa en la relación franca, transparente y de respeto. Como ejemplo, anécdota, te diré que a mí una de las cosas que peor llevo es cuando algunos de los médicos que, por ejemplo, trabajan en mi centro se olvidan de hacer la transferencia de alquiler, por ejemplo. Bueno, pues claro, no es cómodo decirle Es a un como colega, oye, reclamar, que claro, reclamar el te has dinero olvidado de pagar el a un mes. deudor que a lo mejor es Claro, por un claro, simple olvido, pero claro, pero tú que eres empresario estás pendiente de ello y para ti es una cosa claro, importante. claro, claro. Pero te digo que no son anécdotas que son inevitables y que uno tiene que lidiar con ellas y ya está, ya está. Pero quiero decir, la relación entre profesionales, médicos, sanitarios, es basada en el respeto y hablando de forma clara de las reglas del juego, de qué condiciones, obligaciones y deberes tiene uno, no es un problema. Y a nivel lo que es profesionalmente, os retroalimentáis, o sea, os nutrís mucho uno del otro Sí, o ese sí, tema o sea, sí, solo por sí. el hecho de ser pacientes diferentes. No. A ver, te diría que es una sinergia clara, es una sinergia. Como consejo, por lógica, también diría que tiene mucho sentido que si varios médicos entran en contacto y tienen un proyecto común, es ideal que puedan buscar una forma de colaborar, que sean especialidades complementarias, que los pacientes agradecen mucho que yo estoy viendo un paciente con una pierna hinchada que viene por una variz y si además detecto que tiene la rodilla hinchada o creo que el dolor es un dolor de tipo musculoesquelético, le pueda decir, mira, pues el doctor tal, traumatólogo, está aquí, le puede ver mañana, le puede ver ahora mismo.
o un cardiólogo. Es decir, yo porque en este caso pues, tengo la cardiología, traumatología, porque es un colega que no es que tenga, no es una especialidad ligada a la vascular, pero al final es una especialidad que trata extremidades inferiores. Yo veo pacientes de patología arterial, venosa, afectando a extremidades inferiores, y el traumatólogo es uno de los especialistas con el que más me apoyo. Pues genial, o sea, es que yo creo que esa parte de, o sea, ¿y crees que esa sinergia es más que cuando estás, por ejemplo, trabajando para la pública o cuando tienes un despacho en una clínica? Hombre, evidentemente, si tú eres equipo, si tú estás en un centro que es un centro propio o entre varios colegas, digamos que la sinergia se potencia, se potencia. La gran ventaja, o sea, en los hospitales, la ventaja está en el volumen. Es el volumen de pacientes, la gente que pasa por ahí. Hay mucha gente que pasa en un hospital y que es posible que en algún momento te venga a visitar. En los casos de centros más pequeños, es muy importante esa sinergia entre profesionales, porque cada uno aporta de su cartera de pacientes o puede aportar pues un movimiento de pacientes. Es que, o sea, yo siempre he pensado que esa parte es la que hace que una clínica privada pues tenga como como ese puntito más de mejora o de excelencia que en la parte, o sea, o cuando cuando es un despacho solo o cuando es el hospital público, ¿no? Que a lo mejor te llegan tantos pacientes que incluso Sí, ni siquiera puedes desconectar o hablar sobre esto. O sea, sales de allí deseando ya no ya. comentar más el tema, ¿no? No, a ver, también es verdad, y tú que conoces el mundo sanitario, que hay formas de trabajar, y también te puedo decir que hay grupos potentes en España donde la medicina privada la tienen muy, uh, ¿cómo te diría yo? Muy socializada. Es decir, hay centros privados en los que el volumen de pacientes es tan enorme que la atención médica se parece mucho a la medicina pública en algunos hospitales. Y eso yo lo he visto y lo veo. Entonces también hay que pensar en uno mismo y decir, ¿yo qué tipo de medicina privada quiero hacer? Eso es muy importante, porque en mi caso, para mí, la medicina privada ha de ser una medicina que, aunque trabaje para compañías, yo necesito trabajar en buenas condiciones. Yo necesito tener tiempo para el paciente. A mí me gusta el paciente. Me gusta dedicarle tiempo, estar tranquilo, que el paciente salga contento. A mí me satisface. A veces pienso que es puro sentimiento egoísta de decir, es que a mí me gusta hacer de médico, me gusta que el paciente salga contento. Eso es lo que a mí me satisface, porque También el paciente el tiene que dinero viene justificar, después. claro, o sea, el paciente también tiene que justificar ese plus que paga y por el cual tiene una medicina Claro, privada. O sea, claro, o sea, tiene que notar esa diferencia. Si no la nota, clarísimamente. Pero fíjate que es una realidad que hay centros de mutuas donde médicos tienen agendas interminables, interminables. Entonces, ¿qué diferencia hay entre medicina pública o privada? La medicina privada, para mí, ha de dar ese plus. Decir, a ver, tengo que poder dedicarle más tiempo, tengo que poder ofrecerle a lo mejor algo que en la pública no se le ofrece. Si no, no tiene sentido. claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Pues Enric, por no demorarnos mucho más, ¿animarías a los médicos esos que ya han pasado por tener un despacho, o sea, que ya han pasado por esos pasos previos? ¿Los animarías? O sea, después de 10 años, la experiencia con malos y buenos momentos ha sido enriquecedora. Total,
Total. Total, y además insistiendo en que es un camino que va a ser de curvas, yo diría que, aparte es que es muy bonito, es decir, si tú creas algo y te has dado cuenta ya por esas fases previas que has pasado de que tienes capacidad de liderazgo y de atraer pacientes, es muy bonito crear tu propio centro, ¿no? Que va a llevar tu nombre o no, pero que son tus pacientes que te van a buscar a ti. Eso da satisfacción y puedes crecer profesionalmente mucho. Pues Enric, muchísimas gracias por la entrevista. Yo creo que ha sido súper valiosa y que has aportado mucho valor en ella. Animo a todo el mundo que la vea, que la comparta, que le dé a que me gusta y que se la enseñe a gente del sector y nada, pues agradecértelo enormemente, Enric. Ha sido un placer. Muy Muchas bien. gracias. Este programa ha sido patrocinado por CD Clinic, el software para clínicas médicas que te ayudará a pasar al siguiente nivel empresarial. Si quieres más información, escríbenos a nclaros@cdclinic.es.